afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de la Voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, Caminos de Fe y de Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y al género humano, es que todos los hombres se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó, para librarnos del pecado y de la muerte, y podamos gozar para siempre de la vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso iniciamos siempre este programa escuchando la palabra de Dios. Dios dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Tenemos que escuchar al Señor y lo que nos enseña la Iglesia. El Antiguo Testamento ya anuncia a Cristo. Es como la aurora. El Nuevo Testamento ya está Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como el sol del mediodía. Y en la Iglesia brillan también los santos, que han sido fieles a Jesús y a María y han hecho mucho bien a la Iglesia, que es la asamblea de los creyentes en Cristo Jesús, los bautizados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entre los santos que se celebran en el mes de febrero, tenemos al Beato Pío IX, Papa, y también al Santo Hermano Miguel, ecuatoriano. El Beato Pío IX fue el Papa número 255 de la Iglesia Católica, electo en el año 1846. Su nombre de pila era Giovanni Maria Mastai. Giovanni en italiano es Juan, o sea, Juan María. De su pontificado sobresale la institución de muchas sedes episcopales, la promulgación del maravilloso dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen María purísima, desde el instante primero de su existencia, y la convocación del Concilio Vaticano I, que acentuó mucho la infalibilidad del Papa, del sucesor de Pedro, en materia de fe y costumbres, cuando se pronuncia solemnemente ex cátedra. Durante toda su vida fue muy devoto de la Santísima Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el día 3 de septiembre del año 2000. Beato Pío IX ruega por nosotros. Más adelante en el programa vamos a leer un poco la vida del Santo Hermano Miguel, ese sabio y docto santo ecuatoriano. Considera, Señor, tu alianza y no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa y no olvides las voces de los que te buscan. Oh Dios, que en tu inescrutable providencia deseas asociar a tu Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede el espíritu de paciencia y caridad a los fieles perseguidos por causa de tu nombre, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración por los cristianos perseguidos. A veces nos centramos en los mártires de los primeros siglos. A lo largo de todos los siglos ha habido mártires. Y hoy la Iglesia Católica es cruelmente perseguida. Muchos pierden sus trabajos, tienen que huir, pierden la vida, solo por ser cristianos. Y no se diga cuántos misioneros también son mártires. Entonces pidamos para que estos hermanos se mantengan firmes en la fe hasta la muerte y conquisten la vida eterna. La primera lectura del libro del Génesis. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes, y revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos, y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno, y los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes, según sus especies, domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semilla, para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran. También les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con qué poder crea Dios todo y lo crea para el hombre, y el hombre para Dios. Como decía San Pablo, todo es vuestro, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Qué admirable, Señor, es tu poder, del Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. La belleza de los salmos, inspirados, la mayoría compuestos por el rey David, no han sido superados porque están escritos por el Espíritu Santo, el verdadero autor de la Sagrada Escritura, para alabar a Dios y reconocer sus maravillas y su poder. Aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerza y qué valor de Jesús para denunciar la dureza del corazón de escribas y de fariseos, ¿no? Están muy apegados a cosas aparentemente que son buenas, pero el corazón está lejos de Dios. Falta el amor a Dios, la misericordia, la justicia, y eso nos puede faltar también a nosotros muchas veces. En el Pan de la Palabra, de Editorial San Pablo, siempre hay comentarios que se inician con una oración. Señor, te damos gracias porque nos concedes una vez más la oportunidad de escuchar y meditar tu palabra. Envíanos tu Santo Espíritu para que, acogiéndola con disponibilidad y sencillez de corazón, ella pueda transformar nuestra vida. Amén. Que por la palabra nuestra vida se transforme, cambien de vida y de corazón, dice el Señor. Por eso es importante escuchar la palabra y cumplirla. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si en los primeros 4 días Dios había creado la luz, las aguas, el día y la noche, ahora el relato del Génesis nos dice con su lenguaje particular, sencillo y verdadero, cómo nació en la tierra la vida. Primero la vida en las aguas marinas, luego en la tierra, con toda clase de animales, y finalmente la primera pareja humana. En este último día vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. El hombre y la mujer aparecen como la cumbre de la creación. Todo lo demás, animales, plantas, estaba previsto al servicio de ellos. El día 7º descansó Dios de todo el trabajo que había hecho, frase en la que se motiva el descanso del día 7º de la semana judía, el sábado. Sábado significa descanso. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. La discusión entre Jesús y los fariseos. De nuevo hay algunos que han venido de la capital, Jerusalén, y ahora discuten por la cuestión de lavarse bien las manos antes de comer. Ciertamente un tema que a nosotros no nos parece demasiado importante, pero que le sirve a Jesús para dar enseñanzas de conducta a sus seguidores. Jesús rechaza una vez más el excesivo legalismo de algunos letrados. Del episodio de las manos limpias pasa a otros que a él le parecen más graves, porque a base de interpretaciones llegan a anular el mandamiento de Dios, que sí es muy importante, con la excusa de tradiciones o normas humanas. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Puede pasar a nosotros. No escuchamos la voluntad de Dios, no escuchamos lo que nos dicen nuestros padres o personas prudentes y seguimos en lo mismo, ¿no? Y no avanzamos. Entonces que Dios nos dé la luz para poder cumplir su voluntad, sus mandamientos. En el libro del Génesis leemos con agrado esta narración que no pretende ser científica o histórica estrictamente, pero que presenta una verdad religiosa muy importante. Nos está diciendo que todo procede de Dios y que todo lo ha pensado para bien de la raza humana, creada a su imagen y semejanza. Por una parte miramos a Dios, el Creador, el que nos comunica su ser y su vida. Todo lo bendice y lo llena de su amor. Esta primera creación la completará con la nueva y definitiva creación en Cristo Jesús, en la que nos comunicará de modo más pleno todavía la participación en su vida divina, como hijos llamados a participar de su gloria. Por otra parte, contemplamos la belleza y bondad de todo lo creado. Desde los espacios en el universo separados por millones de años luz, hasta los más simpáticos colores de una flor o de una mariposa. Aquí es donde los ecologistas pueden encontrar la mejor motivación de su empeño por la defensa de la naturaleza. También aquí podríamos reafirmar nuestra postura positiva hacia el cosmos, como obra de Dios para nosotros, sobre todo en el domingo, día de un reencuentro continuado, también con la naturaleza, un día santo dedicado a Dios y al descanso. Descanso y regocijo nuestro. Finalmente recordamos que Dios creó a la pareja humana, Adán y Eva. Creó
al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Ahí se afirma la dignidad y la igualdad del hombre y de la mujer. Los dos, hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios. ¿Tenemos también nosotros la tendencia a aferrarnos a la letra y descuidar el espíritu? ¿En qué nos escudamos para disimular nuestra pereza o para no practicar la caridad y la justicia? Señor Jesús, danos tu gracia para que podamos honrar a Dios Padre de corazón y con obras de amor, antes que de palabra y solo exteriormente. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis los unos a los otros. Procuremos amarnos. Allí está Dios. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Les decía que en el mes de febrero también se celebra a San Miguel Febres Cordero Muñoz, distinguido santo ecuatoriano. Aprendamos de él. Realmente la fiesta está para el 9 de febrero. El 21 de octubre del año 1984 fue solemnemente canonizado el hermano Miguel Febres Cordero Muñoz, sabio académico, eminente educador y santo. Su nombre de bautismo era Francisco. Nació en Cuenca, Ecuador, el 7 de septiembre del año 1854. Su vida fue un camino recto, constante, en busca de la perfección cultural y espiritual que conquistó en sumo grado y heroicamente. Sin embargo, un velo de tristeza bajó sobre su cuna cuando sus padres se dieron cuenta de que tenía los pies deformados, lo que significó motivo de sufrimiento durante toda su vida. En su hogar fue educado en el santo temor de Dios y en la devoción a la Virgen María. Cuando en 1863 los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos lasallanos, llegaron a Cuenca, Francisco fue uno de sus primeros alumnos y se sintió inmediatamente fascinado ante el contacto con los religiosos y el amor al estudio y a la disciplina que éstos profesaban. De esta admiración nació en él un irresistible deseo de ser religioso lasallano, pero se topó con la obstinada oposición de sus padres. Estamos pensando en el colegio San José Lasalle, ¿no?, de los hermanos cristianos. Finalmente, en el año 1868, Francisco consiguió realizar su sueño, entrando al noviciado de los hermanos lasallanos, donde tomó el nombre de Miguel. Al profesar la vida religiosa, muchos cambian de nombre, ¿no?, para empezar una vida nueva. Durante casi 40 años, el hermano Miguel enseñó en las escuelas de Quito, revelándose como un gran estudioso del castellano, su idioma materno. La falta de libros didácticos adecuados lo llevó a componer gramáticas y manuales de enseñanza en los que se encuentran indicaciones claras e idóneas. Era un excelente profesor y, siendo joven aún, recibió la invitación para enseñar por cierto tiempo en la Academia Militar, donde conquistó la admiración y la amistad de los cadetes, sus alumnos. Se convirtió también en notable escritor y poeta. Por sus méritos literarios, el hermano Miguel fue elegido miembro de la Academia Ecuatoriana de Letras. Su disertación de ingreso versa sobre la influencia del cristianismo en la moral, en las ciencias y en las artes. Bien definida su vocación, ¿no?, sin duda. La misión a la que el hermano Miguel se consagró con predilección fue la catequesis de los niños y especialmente la preparación para su primera comunión. Su catecismo está enriquecido con versos sencillos y delicados, como esta estrofa, ejemplo de su profunda devoción a la Virgen María. Si yo, siendo tu hijo, ingrato te olvidase, si yo te afligiese pecando contra ti, oh madre, no me abandones, es locura. Entonces, con ternura, acuérdate de mí. Verdaderamente notable, ¿no? Un poeta extraordinario, ¿no? Voy a repetir esta estrofa, ¿no?, porque verdaderamente es especial, muy especial. Si yo, siendo tu hijo ingrato, te olvidase, y si yo te afligiese pecando contra ti, oh madre, no me abandones, es locura. Entonces, con ternura, acuérdate de mí. De las mejores
poesías que he escuchado, ¿no?, a la Virgen María. El hermano Miguel imprimió a la preparación de los niños para la primera comunión un carácter de evangelización que involucraba a toda la familia. Este contacto constante con los niños dejó en la espiritualidad del hermano Miguel una nota característica: la sencillez. Sus maneras y palabras son espejo de la infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. En 1897 sobrevino en Ecuador una revolución anticlerical en contra de los sacerdotes, con la profanación de iglesias y la expulsión de religiosos. Lamentablemente esto se ha visto hace poco, ¿no? En ciertos países han quemado iglesias, por ejemplo en Chile. Qué pena, ¿no? Qué pecado tan grande, quemar la casa de Dios. Y qué cobardía también, ¿no? ¿Por qué no se van a quemar un cuartel militar donde los reciben ametralladora? La casa de Dios, un lugar de oración santo. Hubo profanación de iglesias y expulsión de los religiosos, ¿no?, que tanto bien hacían en el Ecuador mejorando la educación del país, fueron expulsados. Muchos hermanos tomaron el camino del exilio. El hermano Miguel rechazó ofertas tentadoras de enseñanza pública. Prefirió continuar en la dirección del Colegio La Salle con sus 1.200 alumnos, además de atender la formación de los candidatos a la vida religiosa. Más tarde sus superiores lo llamaron a Europa con el fin de enseñar castellano en las casas de formación lasallanas en Francia y en Bélgica. Pero el frío de Europa afectó su débil salud y falleció santamente el día 9 de febrero de 1910. Sus últimas palabras fueron: Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Repetimos, antes de morir el hermano Miguel, santo hermano Miguel: Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Sus restos mortales fueron trasladados a Quito en 1937 y colocados en la capilla del Colegio Lasallano. En 1955, en una plaza de Quito, fue inaugurado un monumento de bronce y mármol, grabado con las palabras del presidente del Ecuador: al mejor de los maestros ecuatorianos. A él se aplican las palabras de la Biblia: los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Como una estrella en el cielo, que rece por nosotros y por la patria, San Miguel Febres Cordero. Bien, el Catecismo de la Iglesia siempre nos enseña cosas maravillosas. Estamos repasando mucho el bautismo, porque por el bautismo somos hijos de Dios, hijos amadísimos de Dios. No es lo mismo un ser humano que no está bautizado que un hijo de Dios por su bautismo. Por el bautismo quedamos limpios del pecado original y de todo pecado. Somos miembros de Cristo Jesús y de su Santa Iglesia y herederos de la gloria de la vida eterna. Confiemos pues cuánto nos ama Dios a los que estamos bautizados en su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar en la muerte de Cristo, de donde se sale por la resurrección con Él como nueva criatura. Se sepulta en el agua, muerte, y se sale del agua, resurrección. Participamos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el bautismo por inmersión, sumergir. Pero desde la antigüedad, en la Iglesia puede ser también conferido el bautismo derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Esto se llama por aspersión. El agua en la cabecita del niño. Yo te bautizo, José Andrés, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un bautismo plenamente válido. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu,
sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Se nos abren las puertas del reino de Dios por el bautismo. Este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que lo reciben y aprenden estas cosas. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. Qué interesante, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Como se enciende una vela y se pone sobre el candelero para que ilumine a todos los de la casa. Todo bautizado está llamado a ser luz, verdad, claridad, amor. Dice San Gregorio Nacianceno en su obra Oraciones lo siguiente, que es muy importante, muy interesante, ¿no? El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Estamos sellados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para ser eternamente hijos amados de Dios. Bien, siguiendo con el tema de la defensa de la vida, unas interrogantes. La pregunta fundamental en relación con la controversia sobre el aborto ¿es el concebido vida humana? ¿El concebido en el seno materno tiene vida humana? O bien, ¿desde qué momento es vida humana el concebido? Porque algunos niegan que haya vida humana en el seno materno, lo cual es absurdo, ¿no? Ese hijo está vivo desde el comienzo, ¿no? Desde que la mujer concibe. Para poder contestar a la pregunta, debemos ponernos de acuerdo acerca de los términos usados y la importancia de esta cuestión. ¿Cómo se define vivo? Vivo significa que esta criatura está creciendo, desarrollándose, madurando y reemplazando sus propias células moribundas. Significa que no está muerto. ¿Cómo se define humano? Humano es un ser biológico que pertenece a la especie Homo sapiens. Todos pertenecemos a esta especie. Tales seres son únicos en el sentido de que tienen 46 cromosomas humanos en cada célula. Estos seres humanos no pertenecen a la familia de los conejos, de las zanahorias, etc., sino a la especie humana, Homo sapiens. ¿Cómo se define persona? Persona se define por lo menos de una docena de maneras diferentes, de acuerdo con el campo o la disciplina desde la cual se lo haga. En teología, se refiere al momento en que el alma es creada, en el momento de la concepción. Ya se ha concebido un ser humano. Esto es importante. Bien, no hace mucho un hermano mío con diabetes tuvo que ingresar a una clínica para una operación. Entonces, ¿qué se hace con los diabéticos cuando entran al hospital a operarse, ¿no? ¿Qué hacemos? Le damos pastillitas, le aplicamos insulina, come o no come. ¿Cómo se debe preparar bien para la operación? De eso vamos a hablar un momento. Del manejo perioperatorio del paciente diabético. O sea, ¿qué pasa antes, durante y después de la operación? Principios generales. La morbimortalidad, o sea, las enfermedades y la muerte. La morbimortalidad postquirúrgica, o sea, después de la cirugía, es mayor en las personas con diabetes que en las que no lo son. Para reducir los riesgos, hay que considerar tres principios generales.
sea, eso que quede bien claro, ¿no? Los diabéticos pueden complicarse después de la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, los objetivos del control del azúcar, o el que llaman un control glucémico, antes, durante y después de una intervención quirúrgica, deben centrarse en evitar la hipoglucemia, la hiperglucemia excesiva y la complicación llamada cetoacidosis. O sea, que no me baje demasiado el azúcar, que no me suba demasiado y que el paciente no entre en esa complicación llamada cetoacidosis. Para ello, siempre que sea posible, se recomienda alcanzar un aceptable control metabólico perioperatorio, midiendo la hemoglobina A1C, que nos indica cómo ha estado el nivel del azúcar en los últimos 3 meses. Está bien que se controle el azúcar en el dedito con un lápiz allí que casi no se siente, ponen la tirilla y la maquinita le dice cuánto tiene, eso está muy bien, pero hay una prueba en sangre que se hace en laboratorio, se llama hemoglobina A1C, y que indica cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses, porque el azúcar puede variar, subir, bajar, y se recomienda que para entrar a cirugía la hemoglobina A1C esté menos del 8%. 9, 10, 11 es muy alto, menos del 8%. Lo ideal sería, por ejemplo, 7.5, 7, ¿no? Y mantener el nivel de azúcar durante la intervención entre 100 y 140 en pacientes en estado no crítico. O sea, no es algo muy grave, el paciente ya está programado. ¿Cuánto tiene que tener de azúcar? Entre 100 y 140. Ahí estamos bien. Y inferiores a 180 miligramos en pacientes críticos. El paciente entra complicado, infectado, herido, lo que sea. ¿Cuánto tenemos que tener de azúcar en estos pacientes críticos? Menor a 180. O sea que si tiene 160, 170, no hay que preocuparse. En el paciente crítico hay que ser menos exigente porque tiende a elevarse más el azúcar en ellos. Entonces, repetimos, si el paciente no está en estado crítico, no es una situación grave, el nivel de azúcar que se recomienda de 100 a 140 durante la intervención y menos de 180 en los casos de pacientes críticos. Por eso tiene que haber alguien que esté midiendo el azúcar pues durante la operación. El doctor dice que la operación va a durar 4 horas. Bueno, midámosle el azúcar pues cada hora, ¿no? Segundo, debe mantenerse un equilibrio hidroelectrolítico normal durante todo el proceso perioperatorio. O sea, antes, durante y después tiene que estar hidratado adecuadamente y tienen que estar bien los electrolitos, especialmente el sodio y el potasio. De esa manera el paciente va bien hidratado, ni poco ni mucho, sino lo que corresponda. Y los niveles de sodio y potasio como corresponden. Eso se llama un equilibrio hidroelectrolítico. Antes, durante y después de la operación. Tercero, debe reanudarse lo antes posible la alimentación oral y las dosis de insulina subcutánea habitual del paciente. Pronto que coma, ¿no? Claro, depende también del tipo de operación, ¿no? Pero mientras más pronto coma es mejor y que vuelva a las dosis de insulina que tenía habitualmente. Doctor, yo todas las mañanas me inyectaba una dosis de insulina Lantus, 40 unidades. Hay que volver pronto a eso. O yo me inyectaba todos los días una insulina NPH, 30 unidades en la mañana y 10 unidades en la noche. Hay que volver pronto a eso, a la dosis habitual de insulina del paciente. Hablemos de cirugía mayor, ¿no? Ahora. En la cirugía mayor electiva, o sea, está programada, ¿no? Se recomienda ingresar al paciente 24 a 48 horas antes de la intervención, con el fin de optimizarlo metabólicamente y valorar la presencia de complicaciones diabéticas. 24 a 48 horas antes de ingresar, ¿no? No hacerlo todo ahí al vuelo. Mejor que esté un día o 2 días antes de la operación y medir su azúcar, cómo va, y observar al paciente sus signos vitales, hidratarlo, en fin, que llegue de la mejor manera a la operación. El día de la intervención quirúrgica por la mañana se sustituye la dosis de insulina subcutánea
Se suspende la insulina subcutánea, recomiendan aquí en cirugía mayor, y se inicia una infusión intravenosa de insulina de acción rápida, con el aporte necesario de potasio y solución glucosada al 5 o al 10%. Miren qué interesante, ¿no? Estos esquemas son españoles, ¿ah? Esto es un libro de medicina de urgencias de España, ¿no? Muy reconocido. Ellos prefieren manejarlo con una dosis de insulina rápida intravenosa, una infusión intravenosa que tiene dextrosa, o sea, azúcar, al 5 o al 10%, depende del caso, más insulina. Y eso lo pasan por una bomba de infusión a una dosis precisa. Entonces ellos creen que así se debe manejar el nivel de azúcar, con una solución de azúcar más insulina y por supuesto más potasio, ¿no? Porque se puede bajar el nivel de potasio. Entonces, solución tiene azúcar, tiene insulina, tiene potasio, y a una dosis precisa que el médico calcula. Esa es la mejor forma de mantener el azúcar, que ni se suba ni se baje. Hay que determinar el nivel de azúcar, o sea, la glucemia, cada hora durante la intervención, lo que estábamos hablando antes. Habrá una enfermera ahí que se dedique a eso, a pinchar el dedito. Y cada 2 a 4 horas antes y después de la cirugía. Interesante lo que dicen aquí, ¿eh? Por ejemplo, antes de la cirugía un control cada 4 horas. Después de la cirugía puede ser controlar cada 2 horas o cada 4 horas el nivel de azúcar. Cuando sea posible se reanuda la alimentación oral, como habíamos dicho, y ya se interrumpe la infusión intravenosa de insulina y se vuelve a las dosis de insulina subcutánea. Preferiblemente el esquema basal bolo corrección. ¿Qué será esto? Cuando ya termina la infusión de insulina, pasó la operación, nos vamos a la insulina subcutánea con el esquema basal bolo corrección. La insulina basal se refiere a una insulina prolongada para mantener un buen nivel de azúcar antes del desayuno. Es clásica, por ejemplo, la insulina Lantus, que se aplica al paciente. Unos se lo aplican en la mañana, otros al mediodía, otros en la noche. Bueno, la idea es que con esa dosis de insulina lenta, que dura 24 horas, más o menos, el paciente amanezca con un buen nivel de azúcar. Es lo que llaman la insulina basal. Segundo, la insulina en bolo se refiere a la insulina que se administra antes de las comidas, para que no se dispare el azúcar después de la comida. Entonces hay una formulita de acuerdo a cómo está el azúcar antes de las comidas para dar una dosis de insulina rápida o cristalina. La fórmula es sencilla, es glucosa del paciente o azúcar del paciente menos 100 dividido para 40. Por ejemplo, detectamos antes del almuerzo que tiene 300, se nos disparó. Hay que aplicar la fórmula 300, que es el azúcar del paciente, menos 100, es 200, ¿no? 300 menos 100 es 200, y lo dividimos para 40. 200 dividido para 40 nos va a dar unas 5 unidades por lo menos de insulina rápida que hay que aplicar. Eso es lo que se llama la insulina en bolo. Y también hay una insulina que se llama de corrección. Si pasó de 200, hay que corregir. Hay que corregir, ¿no? Esto es lo que estábamos diciendo hace un momento, según la fórmula. Glucosa del paciente menos 100 dividido para 40. En cuanto a los bolos que hablábamos, realmente eso se lo programa, ¿no? Por ejemplo, un bolo de 4 unidades antes del desayuno, 6 unidades de insulina rápida antes del almuerzo, 4 unidades de insulina antes de la cena. Sí, eso es realmente en bolo. Tenemos que hacer ahí una aclaración, ¿no? El bolo es la cantidad de insulina rápida antes de las comidas para que no se suba demasiado el azúcar. Bien, y la corrección, de acuerdo a la fórmula que decíamos, si se nos pasa de, por ejemplo, de 200, sumar un poquito más de insulina. Se puede añadir al bolo un poquito de insulina para corregir. Interesante los que han hecho esto, porque se han dado cuenta que parece que después de comer sube mucho el azúcar. Entonces tenemos que hacer este bolo ya programado
más una corrección si es que el azúcar está muy alta. Bien, estas dosis de insulina basal, bolo y corrección es la más utilizada ahora, ¿no? Ahora, cirugía menor o técnica diagnóstica invasiva. ¿Qué pasa si tiene que entrar a una cirugía menor o a una técnica diagnóstica, ¿no? Tal vez una endoscopía, una cistoscopía, una colonoscopía, una cirugía menor, tal vez una sutura, una extracción de uña o de un lunar. Si hay cirugía menor, se recomienda la indicación insulina basal, bolo, corrección, que hablábamos hace un momento. Dice lo mismo que ocurre en el paciente tratado con glucocorticoides y en otras situaciones especiales. Es prioritario utilizar la indicación insulina basal, bolo y corrección durante el ingreso hospitalario, antes de la cirugía, y realizar determinaciones del azúcar en el dedo, o sea, glucemia capilar, cada 2 o 4 horas, con los ajustes correspondientes. Si se eleva mucho, hay que corregir. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Pacientes con glucocorticoides, por ejemplo, que tienen una artritis muy intensa y les dan cortisona, y la cortisona eleva el azúcar. Entonces, hay que tener presente eso, cómo bajamos el azúcar, ¿no? Recomiendan, pues, este esquema: insulina basal, bolo y corrección, y un control frecuente del azúcar cada 2 o 4 horas. Se distinguen 2 situaciones en relación con el horario de la intervención. Si la cirugía se realiza por la mañana, antes de las 12 del día, se administra la dosis habitual de insulina basal el día anterior. Está acostumbrado. Yo me pongo, doctor, 40 unidades de insulina Lantus. Bueno, el día anterior póngasela. Se recomienda ayuno nocturno. Claro, no hay que comer en la noche. Y a las 8 o 9 horas del día de la intervención, se administra una solución de glucosa al 5% a un ritmo de 100 mililitros por hora. Fíjense, 8 o 9 de la mañana, un suerito de dextrosa, de azúcar, a un ritmo de 100 mililitros por hora. O sea, unos poco más de 2 litros al día. No se administra la insulina en bolo del desayuno. Claro, porque está en ayunas. Pero sí cuando es necesaria, si la glucemia pasó de 150. La pauta de corrección o rescate cada 4 a 6 horas. O sea, cada 4 a 6 horas se está midiendo el azúcar y se puede corregir con dosis pequeñas de insulina. Eso sí hay que hacerlo. Entonces, a estos pacientitos básicamente los dejan con una dextrosa al 5% y correcciones de insulina cada 4 o 6 horas. Si la intervención se realiza después de las 12 horas, está programada, por ejemplo, 1 de la tarde, se administra la dosis habitual de insulina basal el día anterior, como en el caso que ya vimos. ¿Sí? Si se aplicaba 40 unidades de insulina basal Lantus, póngase el día anterior. Se desayuna con la dosis habitual de insulina. O sea, lo que se pone antes del desayuno, ¿no? Para bajar, que no se sube el azúcar después de desayunar. Ayuno posterior, ya no almorzar. Y desde por lo menos 1 hora antes de la cirugía, se inicia la infusión de solución glucosada al 5%, lo mismo que vimos anteriormente, o dextrosa al 5%, a un ritmo de 100 mililitros por hora, igual que el caso anterior, junto con una dosis de corrección o rescate de insulina, si es necesaria, si la glucosa pasó de 150 miligramos. Entonces, qué interesante, ¿no? Utilizan sueritos de dextrosa para que no baje mucho el azúcar y van haciendo corrección si es que pasa de 150 miligramos. Esto es en las cirugías menores o técnicas diagnósticas invasivas, ¿no? Una endoscopía, cistoscopía, colonoscopía, etcétera, ¿no? Otras situaciones distintas a la pauta basal, bolo, corrección, o a la indicación basal, bolo, corrección, que es la más utilizada.
Si el paciente estaba en tratamiento con insulina subcutánea NPH o insulinas con mezcla lenta y rápida, se administra la mitad de la dosis habitual antes de la cirugía. Mire, si el paciente utiliza esta insulina lenta, NPH, que es muy utilizada en nuestro medio, recomiendan la mitad de la dosis habitual antes de la cirugía. No sé qué tiempo antes, pero solo la mitad, puede ser el día anterior, la mitad nomás. Si el paciente tomaba antidiabéticos orales, como secretagogos, sulfonilurias o glinidas, no se administran en el día de la intervención. O sea, el día de la operación, no pastillitas. Y si tomaba metformina, hay que suspenderla 48 horas antes de la cirugía o de la técnica diagnóstica invasiva con contraste intravenoso. Esto hay que repetirlo. Los que toman metformina, que son una gran cantidad de pacientes, suspenderla 48 horas antes de la cirugía o de una técnica diagnóstica invasiva en que van a aplicar contraste intravenoso. Es que el doctor me mandó una tomografía con contraste intravenoso. Bien, usted 2 días antes suspende la metformina. Es que me van a operar y yo tomo metformina. Suspenda 2 días antes la metformina para evitar complicaciones y proteger el riñón. Esto es sumamente importante. No se recomiendan antidiabéticos orales el día de la operación y 2 días antes suspender la metformina si es que la está tomando. Ahora, hay situaciones especiales. Por ejemplo, cirugía de bypass y trasplante de órganos. Grandes cirugías, abren el pecho, madre mía. Y hacen estos puentes venosos de la aorta a las arterias coronarias. Y el paciente dice, yo tengo 3 puentes, 4 puentes, wow. O imagínense un trasplante de órganos, le sacaron el hígado enfermo y ponen otro. O un trasplante de corazón, tremendo. Se necesita un tratamiento más ajustado y dosis mayores de insulina, llegando a precisar hasta 1.2 unidades de insulina por cada gramo de glucosa. Esto se debe a la existencia de una serie de factores que llevan a aumento de las necesidades de insulina, como el abundante aporte de soluciones glucosadas, la hipotermia, o sea, el frío por la circulación extracorpórea, le sacan la sangre para operar del corazón, y el cirujano puede operar ahí tranquilo, la sangre está circulando, una circulación extracorpórea fuera del cuerpo, el uso de agentes beta-adrenérgicos, unos fármacos que pueden subir la glucosa, inmunosupresores, corticoides, etc. O sea, en estas grandes cirugías de bypass y trasplante de órganos se va a subir mucho el azúcar y se necesita más insulina. Ahora, cirugía en pacientes con riesgo de sobrecarga de volumen. No podemos darle mucho líquido. El paciente es cardiópata, es nefrópata, tiene problemas de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. ¿Qué se hace ahí? Se utiliza solución glucosada más concentrada, al 10 o al 20%, y se administra a un ritmo menor. Ya no 100 mililitros por hora, sino solo 50 mililitros por hora, para no sobrecargar a ese paciente. Soluciones más concentradas de azúcar y ya no a 100 mililitros por hora, sino a 50 mililitros por hora, o sea, un ritmo más bajo. Más una infusión intravenosa de insulina rápida, con una dilución de 100 unidades de insulina rápida en 100 mililitros de solución salina fisiológica, a un ritmo inicial de 0.5 a 1 mililitros de insulina por hora. Entonces, fíjense, se les da azúcar por un lado, pero por otro lado hay una infusión que tiene insulina disuelta en solución salina y se le da por medio de una bomba de infusión una dosis precisa de 0.5 a 1 mililitro por hora de insulina, ajustándolo según la glicemia capilar en el dedo. Según cómo va el azúcar, se puede modificar un poco la dosis de insulina, ¿no?, que se está administrando en la bomba, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, no tantos situaciones tan duras que se exponen los seres humanos. Por eso pidamos al Señor que nos libre de todo mal, que nos dé salud de cuerpo y de alma, ¿no? Alguien decía, dame, Señor, el perdón de mis pecados, la gracia del alma, la salud del cuerpo y del alma y la vida eterna, ¿no? Líbranos, Señor, de las tristezas presentes, que tengamos la vida eterna, ¿no? Entonces, hoy día pues les hemos hablado un poquito del Papa Pío IX, beato, un grande amor a la Virgen María
al corazón de Jesús. Pasó tiempos durísimos, tuvo un pontificado larguísimo de más de 30 años y enfrentó grandes problemas de la iglesia y del mundo en esa época, pero se mantuvo firme en la fe. Extraordinario. Pío IX ya es beato, ¿no? Lo reconoció San Juan Pablo II, ¿no? Bien, y hablábamos del santo hermano Miguel, qué santo, qué riqueza espiritual y cultural, grande poeta, escritor, educador, un orgullo para el Ecuador, el santo hermano Miguel, ¿no? Hablábamos también del poder creador de Dios, cómo crea el universo, el mar, la tierra, los peces, las aves, los animales domésticos, salvajes, al hombre, a la mujer, y le da un dominio al hombre sobre todo lo creado, el mundo para el hombre y el hombre para Dios, para glorificar a Dios. Y la creación nueva es Cristo resucitado, que nos llama a todos a esa vida eterna con Dios. Veíamos también el asunto de la vida, el concebido en el seno materno es una vida humana, no corresponde el aborto como un derecho, no hay derecho de matar a nadie, pues y menos al hijo, y dejar herida a la mujer. Esto es importante, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se consideran feministas y progresistas y modernas y están a favor del crimen del aborto, de matar al hijo y de dejar herida a la mujer. Absurdo. Bien. Y del asunto de la persona humana que se inicia en el momento que es concebido, ¿no? Y ahí está el alma, ¿no? Respetar esa vida, que Dios nos perdone tantos pecados que hay en el mundo de aborto, de crimen, ¿no? Da consuelo escuchar que estas criaturitas están junto a Dios en la gloria, porque Dios es justo y que intercedan por nosotros. Hablábamos de las maravillas del bautismo, cómo somos hijos de Dios por el bautismo, ¿no? Y cómo se debe atender un diabético. A un diabético cuando se va a operar. Qué interesante cómo hay indicaciones para evitar que se baje mucho el azúcar. Les dan sueritos de azúcar, miren, ¿no? No, es que es diabético, sí, pero se le puede bajar mucho el azúcar y se puede morir también por una hipoglicemia. Y se compensa dando infusiones de insulina, ¿no? A determinada dosis, mililitros por hora de insulina, con una infusión, una bomba de infusión para que sea correcto. Como no corresponde tomar antidiabéticos orales el día de la cirugía y suspender la metformina que están utilizadas unos 2 días antes de una cirugía o de un diagnóstico que se va a utilizar medios de contraste. Hay que proteger a los riñones. Entonces, qué interesante, pues, grandes problemas, pero también grandes soluciones. Dios ha dado la ciencia a los médicos y a través de la medicina lleva también mucha salud a las personas. Y por supuesto el sacerdote, ¿no? El cura, ¿no? El sacerdote absolviendo los pecados, dando los sacramentos a Cristo mismo y con buenos consejos que pueden ordenar una vida, ¿no? Esto es importante también. El sacerdote ayuda con la curación del alma y también del cuerpo, ¿no? Si el alma está mejor, todo mejor. Hay que darle gracias también a los sacerdotes. Bien. También muy agradecidos por el Papa Francisco, esa visita que hizo en África, al Congo y al Sudán, a Sudán del Sur, zonas muy peligrosas por las guerrillas, las guerras civiles. Sin embargo, el Papa, a pesar de su edad, muy valiente, pidiendo por la paz, pidiendo por el perdón, y que esos países ya dejen de desangrarse por el odio y las guerras civiles, ¿no? Grande la misión del Papa. El Papa es muy amado y también hay muchos que lo critican, pero con estas misiones el Papa está diciendo: ustedes critican, yo trabajo, como me lo mandó el Señor. Llevar la paz, pastorear a las ovejas de la Santa Iglesia Católica. Esta iglesia que se distingue porque tiene una madre, la Virgen Santísima. Ayúdanos, Virgen Santa. Me conmovió esa oración, esa frase del santo hermano Miguel, una poesía a la Virgen María. Me pareció muy impresionante, ¿no? El talento del santo hermano Miguel. Le repito: si yo, siendo tu hijo, ingrato te olvidase, si yo te afligiese pecando contra ti, oh madre, no me abandones, es locura, entonces con ternura acuérdate de mí. Fuera de serie, ¿no? El santo hermano Miguel.
Encomendémonos pues a estos santos ecuatorianos en estos momentos de la patria, que hay tanto sufrimiento, tanta violencia, robo, crimen, extorsión, narcotráfico, ¿no? Pedir a estos santos que clamen al cielo para que vengan tiempos de paz, de seguridad y de progreso. A Santa Narcisa de Jesús, Santa Mariana de Jesús, Mercedes de Jesús Beata, Santo Hermano Miguel, y también a Víctor Emilio Moscoso, sacerdote jesuita mártir, que ya es beato, ¿no? Rezando el rosario lo acribillaron a balazos los enemigos de la fe, ¿no? Entonces, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, que rueguen estos santos para que Dios nos proteja de tantos peligros. Y admirar, pues, en la Iglesia Católica no solo que tenemos una Madre, la Virgen Santísima. Este país está consagrado al corazón de Jesús y de la Virgen María. Debe ser un país santo, para eso estamos llamados, a ser santos, esa es la voluntad de Dios. Entonces, clamar a la Virgen y a los santos, eso se distingue en la Iglesia Católica. Creemos en la comunión de los santos, que los que están junto a Dios pueden interceder por nosotros. Nosotros podemos pedir por el alma de nuestros seres queridos, les beneficia esa oración, y los que están en el cielo pueden pedir por nosotros. Creemos en la comunión de los santos. Creemos también que Jesús fundó su iglesia, pero puso apóstoles, los 12 apóstoles. Allí son los pilares, las columnas de la iglesia en la roca de Cristo. Y entre esos apóstoles se distinguió a Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, te doy las llaves del reino. Si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Y la Iglesia Católica tiene el sucesor de Pedro. Pedro, Lino, Clemente, hasta que llegamos al Papa Francisco. Entonces la Iglesia ahí se mantiene firme, hay una cabeza. Pedro, piedra firme. Bien, hablando de Pedro, llegó Pedrito. Me dice, ya terminamos. Entonces, Dios los guarde. Bendiciones con Jesús, José y María. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.